Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a desgranar un tema que ha estado dando mucho que hablar en el mundo del espectáculo, algo que ha generado un montón de especulaciones y preguntas entre los fans. Demet Özdemir no va a fiestas sin Can Yaman. ¿Qué pasó? Sé que muchos de ustedes han estado esperando una respuesta, un poco de luz sobre esta situación, y créanme, vamos a intentar arrojar toda la luz posible. Así que si les gusta estar al día de las últimas novedades y los secretos mejor guardados de nuestras estrellas favoritas, asegúrense de darle a ese botón de suscribirse, que es gratis y así no se pierden nada de lo que publicamos. ¡Vamos allá! Para entender esta historia, tenemos que retroceder un poquito en el tiempo. Muchos recordarán la pareja que formaron Demet Özdemir y Can Yaman. Vaya revuelo causaron. Su química en la pantalla era innegable y esa chispa saltó rápidamente del set a la vida real, o al menos, eso es lo que todos pensábamos y esperábamos. Se convirtieron en la pareja de moda, en la pareja ideal para muchos fans de la telenovela turca que protagonizaron juntos. Sus fotos juntos, sus apariciones públicas, todo era analizado con lupa. Y en medio de toda esa atención mediática surgió este patrón, esta observación que se repitió una y otra vez: Demet parecía evitar los eventos sociales, las fiestas, si Can Yaman no estaba presente. Al principio muchos lo veían como una muestra de su amor, de lo unidos que estaban, de que preferían compartir esos momentos juntos. Era romántico, ¿no creen? Una pareja que se protegía, que disfrutaba de la compañía del otro por encima de todo. Pero como suele ocurrir en este mundo, las apariencias a veces engañan, o al menos, las interpretaciones que le damos a esas apariencias. Y ahí es donde empieza el misterio. ¿Por qué? Porque esta aparente regla de no ir a fiestas sin él. ¿Era una decisión mutua, una preferencia de Demet, o había algo más detrás de todo esto? Las teorías empezaron a surgir como hongos después de la lluvia. Algunos decían que era porque Demet era tímida, y se sentía más cómoda y segura si Can estaba a su lado. Otros, más cínicos, insinuaban que Can Yaman, con su personalidad arrolladora y su fama creciente, ejercía una especie de control o influencia sobre Demet, y que ella se sentía presionada a no salirse de esa dinámica. Y luego estaban los que simplemente lo veían como una pareja muy enamorada, que no quería separarse ni un instante. Lo cierto es que esta situación se mantuvo durante un tiempo considerable. Veíamos las fotos de eventos a los que ambos asistían, y si uno faltaba, era muy raro que el otro estuviera presente, al menos en los eventos que implicaban socializar y estar rodeados de gente. Y esto, como les digo, alimentó la curiosidad y la especulación. La prensa del corazón, tanto en Turquía como a nivel internacional, se hizo eco de esta peculiaridad. Se escribieron artículos, se hicieron reportajes, y los foros y redes sociales se llenaron de debates. ¿Por qué Demet Özdemir no va a fiestas sin Can Yaman?, se preguntaban todos. Y la respuesta, o la falta de ella, solo hacía que la historia fuera más intrigante. Y entonces, como todo en la vida, las cosas cambiaron. La relación entre Demet Özdemir y Can Yaman llegó a su fin. Y con el fin de la relación, también se desvaneció esa supuesta regla. De repente veíamos a Demet en eventos, en fiestas, disfrutando de su vida social, a menudo sin Can. Esto para muchos fue la confirmación de que efectivamente, había algo más allá de una simple preferencia de pareja. Parecía que esa dinámica, esa aparente necesidad de estar juntos en cada evento público, estaba ligada directamente a su relación sentimental. Ahora aquí viene la parte interesante: ¿qué significó realmente esta regla durante su relación? ¿Y qué nos dice su desaparición sobre ellos como individuos y como pareja? Podemos analizarlo desde varias perspectivas. Por un lado, si lo vemos desde el lado más romántico, podría haber sido simplemente que ambos disfrutaban tanto de la compañía mutua que preferían compartir cada experiencia. Era una forma de decir, estamos juntos en esto, de apoyarse mutuamente en el ojo público. En el mundo del espectáculo, donde todo el mundo está observando, tener a tu pareja a tu lado puede ser un gran consuelo y una fuente de seguridad. Pero también hay que considerar la presión mediática. Cuando una pareja se vuelve tan popular como lo fueron Demet y Can, los paparazzi, los fans, los medios de comunicación, todos quieren un pedazo de ellos. Estar juntos en eventos podría haber sido una forma de controlar esa narrativa, de presentar una imagen unida y sólida, y de evitar preguntas incómodas sobre su relación en solitario.
Si Demet iba sola, los medios probablemente se habrían centrado en la ausencia de Can, generando rumores y especulaciones innecesarias. Y viceversa. Así que mantenerse juntos podría haber sido una estrategia para minimizar el escrutinio individual. Otra hipótesis, y esta es un poco más profunda, tiene que ver con la autoconfianza y la seguridad. Como mencionamos antes, algunas personas son naturalmente más introvertidas o les cuesta más desenvolverse en entornos sociales muy concurridos. Si Demet o incluso Can se sentían así, la presencia del otro podría haber sido un ancla, un punto de referencia que les permitía relajarse y disfrutar del evento. No necesariamente indica una falta de independencia, sino más bien una preferencia por la compañía de alguien en quien confían y con quien se sienten cómodos. Y luego está la posibilidad de que fuera algo más estratégico. En el mundo del marketing y la imagen pública, las parejas a menudo se presentan como una unidad para maximizar su atractivo. Si ambos eran figuras públicas importantes, aparecer juntos constantemente en eventos podría haber sido visto como una forma de aumentar su visibilidad conjunta y su valor como marca personal. Es una táctica que se ve mucho en Hollywood y en otras industrias del entretenimiento. Lo que sí está claro es que una vez que la relación terminó, esa dinámica cambió radicalmente. Demet Özdemir ha seguido con su carrera, ha asistido a eventos, ha mostrado una faceta muy independiente y segura de sí misma. Y esto para muchos ha sido una señal de que quizás, esa necesidad de estar juntos en cada salida pública era un reflejo de la relación en sí, y no tanto una característica inherente de Demet como persona. Es decir, que su independencia y su capacidad para disfrutar de eventos por sí sola siempre estuvieron ahí, pero la relación con Can canalizó o influyó en cómo se manifestaba esa independencia en el ámbito social. También es importante recordar que la percepción pública de las relaciones de las celebridades a menudo está teñida por las expectativas y los deseos de los fans. Queríamos que fueran la pareja perfecta, que estuvieran siempre juntos, y por eso interpretábamos cada detalle de esa manera. La regla de Demet Özdemir no iba a fiestas sin Can Yaman se convirtió en parte de esa narrativa romántica que construimos alrededor de ellos. Y cuando esa narrativa se rompe, nos quedamos preguntándonos qué era lo real y qué era la invención colectiva. A nivel personal, esta situación también nos enseña algo sobre cómo las relaciones pueden influir en nuestro comportamiento y en cómo nos presentamos al mundo. A veces las personas tienden a adaptar ciertos aspectos de su comportamiento para encajar en la dinámica de una relación, o para complacer a su pareja, o simplemente porque se sienten más seguras y cómodas de esa manera. Y eso no es necesariamente algo negativo. Las relaciones implican compromiso y adaptación. Sin embargo, cuando la relación termina, es un momento para redescubrirse, para volver a conectar con uno mismo y con las preferencias individuales. La pregunta de qué pasó detrás de esta dinámica es, en última instancia, algo que solo Demet y Can sabrán con certeza. Nosotros, como espectadores, solo podemos especular basándonos en la información que tenemos y en nuestra propia comprensión de las relaciones humanas y el mundo del espectáculo. Pero lo que sí podemos afirmar es que la desaparición de esa aparente regla, después de su ruptura, nos da una pista importante, que su presencia conjunta en los eventos sociales estaba, en gran medida, ligada a su relación sentimental. Quizás simplemente se complementaban a la perfección. Quizás en el torbellino de la fama y la atención mediática, encontraban un refugio mutuo. O quizás, y esta es una posibilidad que no podemos descartar, la presión o la dinámica de la relación les llevaba a mantener esa estrategia. Lo que es innegable es el interés que generó este comportamiento, y cómo las redes sociales y la prensa contribuyeron a crear un aura de misterio alrededor de la pareja. Ahora, para ir cerrando este tema tan interesante, lo importante es lo que vemos hoy. Vemos a Demet Özdemir consolidando su carrera, mostrando una gran seguridad en sí misma y en su vida personal. Vemos a Can Yaman también con su propia trayectoria, y evidentemente cada uno ha seguido su camino. Y la pregunta que nos planteamos al principio, ¿Demet Özdemir no va a fiestas sin Can Yaman? ¿Qué pasó? Ha encontrado su respuesta más lógica en la evolución de sus vidas individuales y en la finalización de su relación. La regla se disolvió y con ella, se llevaron muchos de los mitos y especulaciones que la rodearon. Ha sido un viaje fascinante, ¿verdad? Analizar cómo una dinámica aparentemente simple puede generar tantas preguntas y debates. Y es precisamente esta curiosidad, esta necesidad de entender lo que sucede detrás de las cámaras y de los focos, lo que nos mantiene pegados a las historias de nuestras celebridades favoritas.
Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy sobre el misterio de Demet Özdemir y Can Yaman. Espero de verdad que les haya gustado y que hayan encontrado las respuestas que buscaban, o al menos, una perspectiva interesante sobre el tema. Antes de irnos, les invito a que compartan en los comentarios lo que ustedes piensan. ¿Creían que había algo más detrás de esa dinámica? ¿Qué opinan sobre cómo las relaciones influyen en nuestra vida social? Me encanta leer sus opiniones, así que no duden en dejar un comentario. Y si este vídeo les ha parecido interesante y quieren seguir recibiendo contenido como este, por favor, no olviden darle a ese botón de me gusta, que ayuda muchísimo al canal. Compartan este vídeo con sus amigos a quienes también les interese el mundo del espectáculo y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para que les avise cada vez que subamos un vídeo nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo, un abrazo enorme. Chao.